Vamos a dar inicio. Sí, adelante, por favor. Muy bien. Muy buenos días. Desde la Coordinación de la Pastoral de Educación de la Diócesis de la Santísima Encarnación, damos inicio al 7º Congreso de Educación, edición año 2020, cuyo tema a ser desarrollado es Desafíos de las instituciones católicas en tiempos de crisis. Se encuentran conectados por este medio los integrantes de la mesa, ¿verdad?, que estarán disertando en esta mañana, y a través del Facebook de la diócesis, coordinadores de educación de las diócesis de distintos lugares del país, de Concepción, de Villarrica, de San Lorenzo, los directivos de las instituciones católicas dependientes de la diócesis, docentes de las escuelas y colegios, así como de los centros infantiles e invitados especiales. Desafíos importantes nos presentó el año 2020, desafíos que nos mueven a fortalecer nuestra fe, a pensar nuestra misión y a visionar diferentes alternativas y estrategias. La agenda a desarrollar en el día de hoy es la siguiente. Estamos dando el inicio en este momento. Tendremos la bendición a cargo del obispo de la diócesis, Monseñor Francisco Javier Pistilli, la primera ponencia a cargo de la doctora María Elena Villalba Díaz, decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Campus Itapúa, y la segunda ponencia a cargo del obispo de la diócesis de Encarnación, Monseñor Francisco Javier Pistilli Escorzana. Al final de las presentaciones, espacio a preguntas que serán respondidas, ¿verdad?, por los disertantes, por los dos disertantes. Así es que les invitamos a estar atentos, a participar con la escucha atenta y además también a ir anotando nuestras inquietudes a lo largo de las presentaciones de nuestros disertantes. Con el lema, juntos desde la distancia, siempre acompañados por el inmenso amor de Jesús, damos inicio al 7º Congreso Educativo con la oración de bendición a cargo del obispo de la diócesis, Monseñor Francisco Javier Pistilli. Monseñor. Muy buenos días, gracias profesora Adela por inaugurar este espacio de nuestro congreso que debido a las circunstancias lo realizamos de esta manera y que damos gracias que podemos realizarlo. Creo que el primer sentimiento que nos debe unir a todos hoy es poder decir gracias que existen estos recursos para que podamos también compartir este momento, este espacio de reflexión, de formación, de interacción para nuestra tarea común, que es la educación en cada una de nuestras instituciones y en el servicio personal de nuestros docentes. Por eso saludo a todos los que acompañan y se han unido a nuestro Congreso de Educación 2020 y les invito a que iniciemos pidiendo que el Señor nos regale con su presencia ese Espíritu Santo
sus palabras, que nos lleva a la profundidad de entender también lo que Dios nos pide y que dispone nuestros corazones para vivir conforme a eso que Jesús nos enseña y nos anuncia con su vida, con su testimonio y con sus palabras. Comenzamos por eso con una oración, la oración del año de la palabra, que es el año que estamos promoviendo, celebrando como iglesia en Paraguay, poniendo una vez más en el centro de nuestra vida la palabra del Señor que se dirige a todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno, tú que enviaste al mundo tu palabra hecha carne, y el Espíritu de verdad para revelarnos tu designio de amor y salvación, despierta nuestro interés por la lectura y el estudio de los libros sagrados, para que con la luz del Espíritu Santo se ilumine nuestro entendimiento. Aviva el ardor de nuestro corazón con la meditación y celebración de tu palabra, para que sentados a los pies del Maestro, la escuchemos con entusiasmo y mayor frecuencia. Renueva nuestra caridad y nuestro espíritu misionero con la vivencia y el anuncio alegre del Evangelio, para que tu palabra sea más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Virgen Inmaculada, tu pasita cupé, protege con amor maternal a los discípulos de tu Hijo Jesucristo. Enséñanos a hacer todo lo que Él nos diga, e intercede por nosotros ante Él, que vive y reina con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, aviva el ardor de nuestro corazón, con la escucha, la meditación, la celebración, la vivencia y el anuncio de tu palabra, para que sea más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno, el Señor bendiga este congreso, este espacio compartido, y nos conduzca en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos compartido ya la oración y creo que seguidamente daremos inicio a nuestra actividad. Esperamos las indicaciones de nuestro equipo organizador para dar paso a la temática con la que queremos reflexionar en este día. Ya aprovecho de agradecer también a todo el equipo de educación de la diócesis, al Consejo de Educación y también a nuestra referente de este día, la profesora María Elena, que enseguida va a hacer también su aporte. Muchas gracias, Monseñor. Me toca presentar la educación de la diócesis paraguaya, es encarnacena, está casada, tiene una niña de 5 años, es doctora en educación por la Universidad Nacional de Itapúa, tiene un máster en evaluación educacional por la Universidad Católica, es especialista en evaluación educativa, es especialista en evaluación y calidad de la educación, tiene un diplomado en tecnología de la información y la comunicación, es licenciada en ciencias de la educación con énfasis en estudios sociales,
licenciada en en Ciencias de la Comunicación con énfasis en periodismo. Tiene una importante trayectoria en educación. Tiene 20 años de experiencia docente en el nivel de educación escolar básica y nivel medio en instituciones de gestión pública y privada. Es docente en el nivel universitario desde la 5 hasta la fecha. Se ha desempeñado como capacitadora en diferentes jornadas de formación para docentes y directivos de los diferentes niveles educativos en temas relacionados a planificación y gestión pedagógica, en evaluación de los aprendizajes, en currículum por competencias, en diseño curricular, entre otros. Tiene experiencia como tutora y orientadora de tesis de posgrados y memorias de grado en carreras y cursos relacionados con las ciencias de la educación, la psicología, las ciencias sociales, la docencia universitaria, la evaluación, la gestión educativa, entre otros. Miembro del Consejo Educativo Departamental de Itapúa, del Consejo Distrital de Educación y del Consejo Educativo de la Diócesis de la Santísima Encarnación, en representación de la Universidad Católica Campus Itapúa. Actualmente se desempeña como docente universitaria y decana de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Itapúa. Me corresponde el honor de presentar entonces a nuestra primera ponente, la doctora María Elena Villalba Díaz, con un tema que realmente nos mueve a los docentes y nos invita a la reflexión. Así es que, profesora María Elena, doctora, el micrófono es suyo. Muy buenos días, estimados miembros del Consejo Educativo de la Diócesis, Monseñor Francisco Javier Fistil, estimada profesora Adela, Edgar, todos los que hacen a este equipo que está haciendo posible que hoy nos reunamos para nuestro congreso, ¿verdad? Que ya es algo habitual y vamos a extrañar mucho este momento si no lo hacíamos, ¿verdad? Así que muy contenta porque se pudo concretar gracias al trabajo y a la organización del equipo de trabajo de la diócesis, así que felicitaciones por esta posibilidad y por la maravillosa oportunidad que nos dan hoy día estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Así como dijo Monseñor, este distanciamiento social que tenemos hoy día, ese aislamiento que vivimos en un primer momento, pudimos sobrellevarlo en gran medida gracias a estas tecnologías de las cuales disponemos, ¿verdad? Y yo creo que el eslogan que se eligió para nuestra jornada de este año es más que oportuno, porque justamente nos hizo entrar en crisis este encierro, ¿verdad? Esta cuarentena. Todo este proceso fue un proceso difícil para cada uno de nosotros, desde los lugares en los que nos toca desempeñar nuestro trabajo, ya sea como directivos o como docentes, o también como padres de familia, ¿verdad? Padres de estudiantes de colegios, de escuelas y de universidades, ¿verdad? Entonces, nos puso en una situación de crisis primeramente, pero también es importante que de la crisis podamos aprender, podamos sacar aprendizajes que nos puedan ayudar a fortalecer nuestro trabajo y a fortalecernos como personas también, ¿verdad? Entonces, quiero agradecer la confianza depositada en mi persona, ¿verdad? Espero que lo que yo pueda compartir con ustedes, que es un poco fruto de la lectura, de la indagación que estuve haciendo, ¿verdad? En el momento que me propusieron poder desarrollar un eje temático en el Congreso, pueda ser de alguna utilidad para ustedes y bueno, a disposición como siempre también en lo que yo pueda colaborar desde mi representación en el Consejo Educativo de la Diócesis. Así que quiero empezar y si es que me paso un poquito del tiempo me lo indican porque a veces hablo bastante, como me dicen algunas personas. Entonces, me indican simplemente y me voy ajustando trataré de ajustarme lo más posible al tiempo. ¿Cómo no, profesora? Ahí,
Voy a ir presentando, por favor, me indican si sale todo bien y ahí arrancamos. ¿Se puede ver la presentación? Me indican, por favor. Perfecto, profesora. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, como decíamos, en el marco de este 7º Congreso, ¿verdad? Desafíos de las instituciones católicas en tiempo de crisis, ¿verdad? Me cabe hacer una presentación que la he preparado, ¿verdad? Pensando un poquito, como les decía, en cómo se dio este tiempo de aislamiento, de cuarentena, de cierre de las instituciones educativas, ¿verdad? ¿Qué escenario podemos vislumbrar, digamos, a partir de esto? Y por sobre todo ya, ¿qué aprendizajes podemos ir sacando, digamos, en limpio de estos meses de trabajo a distancia que nos cabe desarrollar desde las diferentes instituciones educativas en todos los niveles, ¿verdad? Porque esto afectó a todos los niveles educativos. Pero me quiero concentrar en este momento específicamente en lo que es educación escolar básica y media, que es donde la mayoría de nuestros docentes de las instituciones educativas que nos acompañan hoy se desempeñan, de alguna manera las imágenes que elegí tienen que ver un poco con cómo se ven hoy día nuestras instituciones educativas, ¿verdad? Es una sensación extraña de repente ver, ¿verdad? Tantos espacios y tantas escuelas vacías, universidades, ¿verdad? Sin el alma de ellas que son los estudiantes, ¿verdad? Y los docentes, por supuesto. También las nuevas tecnologías, ¿verdad? Que de alguna manera se presentan hoy día como la herramienta, ¿verdad? Que hace posible que sigamos conectados con nuestros estudiantes, con las familias de nuestros estudiantes, ¿verdad? Con sus luces y sus sombras también a nivel nacional, ¿verdad? Que es lo que vamos a ir viendo también. Y a partir de ese cierre, de esa educación a distancia que tenemos que desarrollar, bueno, todas las situaciones que tenemos que enfrentar y por sobre todo, como les digo, un poco el objetivo, la finalidad de la presentación es visualizar las etapas en ese proceso, ¿verdad? Que hemos identificado hasta ahora y por sobre todo también las lecciones que nos deja este contexto de pandemia. ¿Qué aprendizajes podemos ir sacando de todo esto? Y también ahí las imágenes de nuestro último congreso, ¿verdad? El anteúltimo en el San Roque, en el Polideportivo, y el del año pasado, ya hace un año prácticamente, ¿verdad? En el Salón de Actos del San Roque. Y pareciera ser que era como una premonición también, decía yo en estos días cuando preparaba la presentación, el eslogan que se había elegido para el año pasado, ¿verdad? Del aula como un espacio seguro de aprendizaje, ¿verdad? Y ese espacio seguro hoy en día cobra un realce mayor por toda la situación sanitaria, ¿verdad? De pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Más que nunca, una vez que volvamos, ¿verdad? Cuando se dé el retorno a las clases, seguramente de manera presencial, vamos a tener que hacer de nuestras escuelas y de nuestros colegios espacios seguros, espacios en donde se respeten las normas de higiene, de cuidado, de autocuidado, ¿verdad? Entonces, se dio esa situación de ese eslogan muy relacionado con lo que estamos viviendo también hoy día. Y bueno, a partir de marzo en nuestro país, ¿verdad? Recuerdo yo había empezado también mis clases con mis alumnos y tuve 2 clases con ellos y después se cerraron las instituciones, ¿verdad? A partir del 13 de marzo, recuerdo en mi caso, ya no pudimos volver de manera presencial a partir de los primeros casos que se fueron dando en nuestro país, ¿verdad? Entonces se dio el cierre de las escuelas con una sensación un poco de incertidumbre, de miedo, ¿verdad? De querer saber, bueno, y a partir del cierre de escuelas, cómo íbamos a actuar en nuestras escuelas, en nuestros colegios. Y eso suscitó una situación de estrés muy fuerte, ¿verdad? Para todos, para los directivos, para los docentes, para los alumnos, para sus familias, ¿verdad?
porque sabemos que en muchos casos, mientras los hijos están en la escuela o en el colegio, los padres están trabajando, ¿verdad? Entonces, se dio esa situación crítica, ¿verdad?, a partir del cierre de las instituciones educativas. Y fue eligiendo algunas expresiones, ¿verdad?, que encontré en informes, en artículos que se fueron escribiendo en estos meses, a partir de marzo, abril, ¿verdad?, a la actualidad, que fueron saliendo artículos muy interesantes de diferentes lugares, ¿verdad?, justamente tratando esta temática de la educación en tiempos de crisis, ¿verdad? Y para muchos especialistas, ¿verdad?, esta crisis que estamos viviendo hoy día, no solamente en educación, sino en lo económico, en salud, ¿verdad?, es una de las más grandes en los últimos tiempos, ¿verdad? Y justamente la comparan, ¿verdad? Algunos expertos dicen que es el desafío más grande, la crisis más importante que tenemos en educación desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, que se dio en el 39 al 45, ¿verdad? También se vislumbra, ¿verdad?, esta crisis como una gran oportunidad. En eso también hay un consenso de los expertos, creo que también a nivel local, ¿verdad? Hablábamos con muchos colegas, ¿verdad?, en este proceso. Es una gran oportunidad para que podamos también innovar y cambiar algunos aspectos que son necesarios, ¿verdad? También algo que es... hay una coincidencia, digamos, en las apreciaciones de los diferentes expertos, es en que esta crisis, este cierre de las instituciones, viene a romper una tradición, ¿verdad?, que la tenemos hace mucho tiempo, ¿verdad?, desde fines del siglo XIX, que es la presencialidad en las escuelas, ¿verdad? Está instalado en nosotros, ¿verdad?, esa forma de hacer educación, que es la de ir en forma presencial a las instituciones educativas, estar frente a frente con nuestros estudiantes, compartir con ellos directamente, ¿verdad? Y las escuelas como el espacio de encuentro, ¿verdad?, espacio físico de encuentro con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, ¿verdad? Eso se rompe también con esta crisis del cierre de las instituciones por la pandemia, ¿verdad? Y de alguna manera también la otra gran crisis y desafío que se presenta es que la escuela va a la casa, ¿verdad?, va al hogar de cada niño, de cada joven, ¿verdad?, de cada estudiante, ¿verdad? Y sabemos que las condiciones de los diferentes hogares son muy distintos, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver como una coincidencia en las apreciaciones de los diferentes expertos, de los estudios y nuestra realidad misma, contrastando con nuestra realidad local, ¿verdad? La escuela se traslada al hogar, ¿verdad? La casa se convierte justamente en escuela y bueno, y los padres también, me incluyo, ¿verdad? Tenemos que hacer de docentes, ¿verdad? Y tratar en ese sentido de ayudar y de apoyar también la tarea de los profesores, ¿verdad? Entonces ahí, de alguna manera también esto sirve para que los propios padres tomen nuevamente conciencia, ¿verdad?, y revaloricen el valor de las instituciones educativas, la función tan importante que cumplen y también se destaca mucho más de alguna manera y se nota mucho más aún los muchos otros roles que fueron tomando las instituciones educativas y que a nivel local sabemos, ¿verdad?, que muchos aspectos que por ahí en la misma casa o desde otras instituciones no se cubren, los cubre de alguna manera la escuela, ¿verdad? Desde la alimentación, la contención que se da a los estudiantes, el cuidado, ¿verdad? Todos esos roles se vieron de alguna manera revalorizados a partir de que las escuelas se trasladan, como decimos, o se trasladaron a los hogares, ¿verdad? Y lo otro también, ¿verdad?, que es evidente, que es una cuestión que se refuerza, es que las desigualdades sociales, las inequidades, ¿verdad?, entre los diferentes grupos de estudiantes, en los diferentes sectores, eso se vio mucho más, se hizo mucho más visible también en este contexto de pandemia, ¿verdad? Y muchos de nuestros estudiantes, especialmente de más escasos recursos,
vieron con este cierre de las escuelas, o se vieron inclusive en situaciones de mucha más vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, las escuelas y colegios vienen a cubrir muchas veces aspectos que no cubre el hogar u otros sectores sociales, ¿verdad? Entonces, en esto coinciden, digamos, las apreciaciones de los diferentes artículos que se fueron escribiendo en estos meses que dura la pandemia y el cierre de las instituciones. Y en este sentido también visualizar un poquito, bueno, cuáles son las etapas que estamos viviendo, que se nos vienen posteriormente también, y un poco cómo prepararnos y qué se visualiza en cada una de esas etapas, ¿verdad? Tomé como referencia también propuestas de distintos autores que están ahí esclarecidos, ¿verdad? Dentro de lo que es la bibliografía consultada también, ¿verdad? Una primera etapa, ¿verdad? En la cual estamos todavía a nivel nacional, ¿verdad? A nivel país, que es la etapa o el contexto de aislamiento social, ¿verdad? Donde no vamos a las escuelas, sino que las clases se dan de manera a distancia, mediadas por las tecnologías en aquellos lugares en donde hay acceso y mediadas por otros recursos en aquellos lugares en donde sabemos que no hay señal de internet, no hay computador, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí estamos nosotros desde marzo, ¿verdad? Todavía es incierto, no hay una certeza a nivel país de la vuelta de manera presencial a las instituciones, ¿verdad? Se habla de la vuelta a marzo, a abril, ¿verdad? Todavía eso está en discusión, de acuerdo también a cómo se vaya desarrollando el tema de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso a nivel local. En otros países sí, tanto países europeos, en Uruguay mismo, ¿verdad? Que es a nivel local, lo más cercano que tenemos, ¿verdad? Ya se está dando el retorno gradual de manera intermitente en muchos casos, combinando la presencialidad con el trabajo remoto, ¿verdad? Probando diferentes mecanismos también para asegurar por sobre todas las cosas que las clases presenciales se den en un entorno de seguridad y de protección de la salud de los estudiantes y de los profesores. Mira. Nosotros estamos aquí, en esta primera etapa todavía de la educación a distancia, ¿verdad? Que ya nos deja, como también se pone aquí en la presentación, algunos aprendizajes que sería muy interesante que internalicemos y que por sobre todas las cosas nos pongamos a trabajar sobre ellas, ¿verdad? El momento, la segunda etapa de un retorno gradual, como decía también, a las instituciones educativas, en donde se pasa de la premisa del aislamiento que vivimos en un primer momento, ¿verdad? Aislamiento total, a una premisa del distanciamiento social, ¿verdad? Siempre cuidando todo lo que es la parte de medidas de seguridad, de bioseguridad, de cuidado, de autocuidado, ¿verdad? Algunos países ya han vuelto, como dije, Uruguay, ¿verdad? Con alternancia de clases presenciales y clases virtuales. Uruguay justamente está siendo tomado como un ejemplo de éxito en el proceso de clases durante la pandemia, durante el cierre de las escuelas, y hay algunos datos interesantes que por ahí también nos podrían servir a nosotros como país, ¿verdad? Siempre es importante ver un poquito las buenas prácticas, las experiencias exitosas, no para replicarlas a lo mejor exactamente, sino para adecuarlas también a nuestra realidad y, bueno, ver de qué manera también nosotros podemos volver exitosamente una vez que podamos a nuestras instituciones, ¿verdad? Y la tercera etapa, ¿verdad? Que es lo que nos espera después de todo esto, ¿verdad? Que es la etapa ya de la nueva normalidad, como le llaman, ¿verdad? También los expertos, ¿verdad? Con hábitos, con formas probablemente de hacer nuestro trabajo diferentes, ¿verdad? Vamos a tener que ir aprendiendo todavía muchas cosas. Ya hemos aprendido mucho en este contexto de virtualización de las clases, ¿verdad? Pero seguramente seguiremos aprendiendo y vamos a tener que seguir transformando muchos de nuestros hábitos y de nuestras prácticas, ¿verdad? Por supuesto, todo esto no es posible o no va a ser posible si no hay políticas públicas
decididamente articuladas, ¿verdad? Pensadas, planificadas, contextualizadas a nuestra realidad, ¿verdad? No es solamente responsabilidad de los profesores, no es solamente responsabilidad de los directivos de las escuelas o colegios o de los padres, es una responsabilidad del Estado, ¿verdad? El garantizar, el establecer esas políticas públicas articuladas, ¿verdad? Contextualizadas y de alguna manera dentro de ese marco, ¿verdad? También la responsabilidad de las distintas instituciones educativas, ¿verdad? El tema de la conectividad, como vamos a ver enseguida, es central, ¿verdad? No podemos tapar el sol con un dedo, como se suele decir, ¿verdad? Escuchábamos el informe de nuestro ministro de Educación, ¿verdad? Bastante objetable en algunos aspectos, según mi opinión personal, ¿verdad? Y bueno, tenemos que también analizar esa cuestión seguramente como país, ¿verdad? La posibilidad de acceso a las nuevas tecnologías, a la conexión de Internet, si vamos a pensar en una educación que incorpore realmente y efectivamente las nuevas tecnologías, no va a ser posible si no hay ese acceso igualitario para todos, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto central también hoy día. Entonces, estas serían un poco como las tres etapas o momentos, ¿verdad? En todo este proceso. Y bueno, a nivel país tenemos algunos datos, ¿verdad? Que dan cuenta justamente de las situaciones de inequidad que se acentuaron en esta crisis. Simplemente para ilustrar algunos datos, ¿verdad? Las personas con acceso a Internet a nivel país, un 51%, solamente un 26% de los hogares de Paraguay tienen acceso a Internet, solamente el 30% de los hogares tienen una computadora. Sabemos que la banda ancha, el tener wifi o el tener acceso a Internet en nuestras casas tiene un costo elevado, no es accesible para todos. Es un aspecto que también los modelos exitosos tuvieron muy en cuenta, ¿verdad? El hacer accesible, inclusive sin costo para los estudiantes, el acceso a Internet para el tema de las clases, ¿verdad? La cobertura, sabemos muy bien por experiencia, cada uno de ustedes lo sabrá, hay sectores, no hace falta ni salir mucho del casco urbano, a veces hay sectores en donde la señal es muy mala, limitada, y ni hablar en las zonas del interior, ¿verdad? 7 de cada 8 escuelas del país no tienen internet, o lo que tienen es de muy mala calidad. 73% de los docentes no tienen acceso a un computador. Estos son algunos datos que fui sacando, ¿verdad? De diferentes documentos también elaborados en este proceso, ¿verdad? Y aquí, por otro lado, ¿verdad? Las políticas o las estrategias más bien que fue aplicando el Ministerio de Educación para dar continuidad a las clases, ¿verdad? La virtualización de las clases, los espacios que tenemos en la escuela en casa a través de TV, ¿verdad? Los microespacios, la capacitación a docentes, según el Ministerio, se ha capacitado a 35.000 docentes en este periodo de pandemia, especialmente en el uso de las nuevas tecnologías, la distribución de los kits, merienda a las familias, que se hace a través de las gobernaciones, de las municipalidades también, la distribución de los cuadernillos en el caso de aquellos alumnos que no tienen clases virtuales, ¿verdad? Por el tema del acceso a tecnología, los ajustes en el proceso de evaluación, ¿verdad? Que se tuvieron que hacer, y la priorización, por supuesto, de contenidos de enseñanza, ¿verdad? Entonces, en este marco, de alguna manera, en este contexto, se fue dando, ¿verdad? Con sus luces y con sus sombras, este proceso de educación en tiempo de cierre de las escuelas a nivel país, ¿verdad? ¿Qué lecciones, qué podemos ir resumiendo, ¿verdad? ¿Qué puedo resumir yo desde mi perspectiva como docente, como directiva, como madre también, ¿verdad? De alumna que está también con sus clases virtuales, ¿verdad? A pesar de su corta edad, ¿verdad? Y de lo que solemos ver y compartir también con los colegas en las diferentes instancias donde me toca también trabajar, ¿verdad?
En base a las experiencias locales, regionales, en base a lo que visualizamos, ¿verdad? A la experiencia también, podemos identificar desde mi perspectiva, ¿verdad? Algunas cuestiones importantes. Primero, lo que ya mencionábamos, ¿verdad? Los sectores más carenciados, ¿verdad? Que tenemos tanto aquí en Encarnación como en todos los demás sectores donde están instaladas las instituciones educativas. El hecho de que las escuelas estén cerradas, ¿verdad? Muchas veces coloca a los estudiantes en situaciones de más vulnerabilidad aún. Leía justamente en estos días también un informe del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia que daba cuenta de que las situaciones de violencia, de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes se vio incrementada de manera muy importante en este periodo de cierre de las escuelas. Sabemos que muchas veces para muchos de nuestros niños, de nuestros adolescentes, el único espacio seguro y de contención que tienen es la escuela, porque en la casa tienen situaciones de violencia o familias que pasan y atraviesan por problemas importantes, ya sea en lo económico o en el relacionamiento mismo, ¿verdad? Y para ellos muchas veces el espacio de contención, de seguridad, de alimentación, inclusive sabemos, es el colegio, la escuela. Entonces, los ubica a muchos de nuestros estudiantes en una situación de mayor vulnerabilidad. A pesar de las grandes críticas, ¿verdad? Otro de los aprendizajes que yo creo y de las lecciones que nos deja este contexto, ¿verdad? Es que a pesar del gran desprestigio que sabemos ha ido teniendo nuestra profesión docente, la educación en general a nivel país, de las críticas por los magros resultados que tenemos en las evaluaciones, ¿verdad? A pesar de ello, el hecho de que los papás se tuvieron que hacer cargo de muchas cosas y de ver qué hacer, como decimos, con los hijos en la casa, hizo que se revalorice nuevamente la función de las escuelas y el trabajo de los docentes, la gran tarea de las instituciones educativas. Y ahí, en ese sentido, ¿verdad? Creo que también es una oportunidad para volver a ubicar a nuestra profesión en un lugar de prestigio, ¿verdad? De valoración positiva por parte de la sociedad, ¿verdad? Es como debe ser. Otro aspecto que también desde mi propia experiencia como docente pude notar en estos meses es que nosotros sabemos, ¿verdad? Y está demostrado, ¿verdad? Que los niños, los jóvenes manejan la tecnología con una facilidad increíble, ¿verdad? O sea, cualquier dispositivo que pongamos a su alcance, ellos en un momento lo manejan a la perfección, ¿verdad? En ese sentido no tienen mayores dificultades para amigarse con la tecnología, sino todo lo contrario, ¿verdad? Pero sin embargo, hay lo que muchos expertos denominan un analfabetismo digital en ellos. ¿En qué sentido? En que si bien saben manejar estos dispositivos, saben manipularlos, saben cómo utilizarlos, hay todavía mucha falta de formación de las habilidades de manejo de información, de búsqueda de información, de procesamiento de esa información y de utilización, ¿verdad? Correcta. Son aspectos que todavía tenemos que ir fortaleciendo y trabajando en nuestros estudiantes, ¿verdad? La autodisciplina para poder sentarse frente al computador, seguir las clases, seguir las tareas, ¿verdad? Esa es otra habilidad que necesitamos reforzar y que también en entrevistas, en cuestionarios que hemos aplicado con estudiantes, ellos mismos lo han resaltado, ¿verdad? Necesitamos tener más autodisciplina para poder tener esa capacidad de seguir las clases sin que el profesor sea el que esté ahí imponiendo o haciendo el seguimiento personalizado, ¿verdad? En forma presencial, como suele ser en las escuelas y colegios, donde el maestro está ahí insistentemente con cada uno de sus alumnos, ¿verdad? Necesitamos trabajar esas habilidades blandas en nuestros estudiantes, necesitamos desarrollar en ellos esa capacidad de enfrentar la incertidumbre, de manejar el estrés. Hemos tenido muchísimos casos de estudiantes que se han visto sobrepasados justamente por esa situación
¿verdad? Entonces quiere decir que necesitamos seguir trabajando muchísimo esos aspectos de nuestros estudiantes, ¿verdad? Del manejo de la información, como decíamos, de la búsqueda de soluciones creativas también a las situaciones que se les presenten. Un tercer punto que quiero destacar también en estas lecciones: la virtualidad por sí solo o por sí sola no es la respuesta a todos nuestros problemas en educación, ¿verdad? De repente pareciera ser que hoy día cobró como una centralidad muy grande el tema del uso de las nuevas tecnologías, que eso es así, es una herramienta muy potente, muy útil y que abre un montón de posibilidades a la educación, pero no es la respuesta por sí sola. Necesitamos acompañar, como ya decía anteriormente, ese saber usar la tecnología con las habilidades, las actitudes también que acompañen esa capacidad de buen uso de las tecnologías para nuestros estudiantes, ¿no? Y por supuesto no garantiza la calidad del aprendizaje, que es lo que nosotros también tenemos que buscar, ¿verdad? En eso coinciden también los escritos, los trabajos realizados en estos meses, de que la mediación del buen docente, la motivación que el buen docente puede imprimir a sus estudiantes, el ser él mismo un modelo a seguir para sus estudiantes, esa posibilidad de intercambiar, de interactuar que tenemos en una sala de clase presencial, eso es fundamental para el aprendizaje de calidad, ¿verdad? Y no puede ser reemplazado solamente por una computadora, ¿verdad? Entonces, eso es una idea que se refuerza también en este contexto. Siguiendo con los aspectos de aprendizaje que creo que podemos sacar de toda esta situación, ¿verdad? El aprovechamiento de las plataformas virtuales está muy directamente relacionado, como ya decíamos también, con el nivel de acceso que tienen los estudiantes y docentes a estos dispositivos y la posibilidad de conectividad. O sea, no podemos, difícilmente podríamos decir que un 90% o un 100% de los estudiantes del Paraguay aprovechó las clases virtuales, porque los datos estadísticos nos muestran otra realidad, ¿verdad? Entonces, si no hay conectividad, si no hay computadora en casa, si no hay internet, difícilmente se puedan aprovechar al 100% estas plataformas, ¿verdad? Y ahí se tienen que ver formas alternativas, ¿verdad? Que es lo que yo sé que los profes estuvieron intentando y lo siguen haciendo a través del WhatsApp, de los cuadernillos. Hay experiencias de educación por radio, ¿verdad? Que son alternativas a las plataformas virtuales en aquellos lugares en donde no se tiene esta posibilidad. También considerar, por supuesto, las condiciones socioeconómicas, las regiones geográficas de nuestro país, ¿verdad? Ya no se puede pensar en una educación o en un modelo curricular que sea a rajatabla el mismo para todos. Se tiene que contextualizar, establecer a lo mejor estándares mínimos de calidad, pero sí contextualizar nuestra educación, porque en nuestro país tenemos muchas diferencias entre los diferentes departamentos, las diferentes regiones, ¿verdad? Y dentro mismo de nuestro departamento de Itapúa es un ejemplo, ¿verdad? Así como tenemos distritos con un estándar de vida medio o superior y unos niveles de escolarización muy por encima de la media, tenemos otros sectores en donde los datos nos arrojan otra realidad. No es razonable en este sentido exigir a las instituciones que desarrollen en forma irrestricta lo que estaba planificado para un modelo de educación presencial y para un contexto distinto al que estamos viviendo ahora. Son necesarios los ajustes, son necesarias las priorizaciones en cuanto a contenido. Insisto muchísimo en que se deben trabajar y desarrollar las habilidades socioemocionales. Esto está más que demostrado, o sea, la experiencia propia nos muestra que en mucho las clases que tuvimos que, entre comillas, desarrollar en ese tiempo fueron en muchas de contención, de acompañamiento a los estudiantes, a las propias familias, ¿verdad? Que se vieron
sobrepasadas por esta situación. Los propios docentes necesitan de esa contención y de ese acompañamiento en lo socioemocional, ¿verdad? Entonces, este es un aspecto que más que nunca también cobra importancia en la educación. Siempre hemos hablado, esto no es algo nuevo también, siempre hemos hablado de desarrollar de manera integral al estudiante, de desarrollar valores, actitudes, etcétera, ¿verdad? Pero pareciera ser que por más de que está como en nuestro diseño curricular contemplado, igualmente nos concentramos más en los contenidos, ¿verdad? Sin embargo, esta realidad nos demuestra que hay que trabajar la parte socioemocional, por sobre todo el manejo de la incertidumbre, del cambio, ¿verdad? El autocuidado, el equilibrio emocional, el respeto y el cuidado por el otro, el cuidado del ambiente. Fíjense que lo que nos pasa con esta pandemia, este contagio masivo en algunos lugares, tiene que ver justamente con que no hemos incorporado probablemente las actitudes de autocuidado y de cuidado y respeto del otro. A veces pareciera ser que esos aspectos no los trabajamos con la fuerza con la que deberíamos hacerlo, ¿verdad? También buscar nuevas formas de relacionamiento escuela-familia. Probablemente las formas en que tradicionalmente lo hacemos van a tener que cambiar también. Hay también experiencias exitosas en otros países que se pueden ver, analizar y contextualizar a lo que es en nuestro país, ¿verdad? Y lo que decía también anteriormente, ¿verdad? Las políticas en relación a la educación, ¿verdad? Ya no pueden ser pensadas desde una manera centralizada, ¿verdad? Eso es algo que venimos hace mucho también reclamando en la educación, esa posibilidad de mayor descentralización, de darle mucha más opción de decisión y de actuación a las autoridades locales, ¿verdad? Regionales, y por sobre todo una mirada contextualizada a nuestras realidades, ¿verdad? Algo que se criticó mucho también en todo este proceso de educación a nivel Paraguay fue la poca participación que se dio justamente a los actores locales en los procesos de decisión, ¿verdad? Para que eso también pueda ir cambiando, ¿verdad? Y ya no pensemos en la educación como un modelo único y restricto para todos, sino con ejes de actuación, líneas de actuación, estándares a nivel nacional, pero sí mucho más contextualizado a nuestras realidades locales, ¿verdad? Y ahí yo creo que también los docentes, los directivos, las asociaciones, los gremios de educadores, tenemos también una gran responsabilidad y una gran oportunidad de proponer justamente innovación, ¿verdad? Esas innovaciones surjan desde las mismas bases, ¿verdad? Desde la misma experiencia que cada uno de los profesores está acumulando en estos tiempos, ¿verdad? Y fortalecer en ese sentido también a los profesores, empoderarlos con las nuevas formas de hacer las cosas para que sea un proceso más exitoso, este proceso de pasar a una nueva normalidad, ¿verdad? Bueno, creo que mi tiempo ya, si me indica, profe Adela, estoy ya casi cerrando, ¿verdad? No estoy equivocada. Sí, profesora María Elena, está usted en tiempo, todavía le podemos regalar unos minutitos. Bueno, perfecto, entonces me va a dar para cerrar. Y bueno, y después qué, ¿verdad? Esa es lo que por ahí es la pregunta también que nos ronda a todos, ¿verdad? Bueno, primero recuperarnos, ¿verdad? De la crisis, sacudir un poco la cabeza y reponernos, ¿verdad? De todo ese primer momento tan difícil que vivimos, ¿verdad? En la educación, de mucho estrés, ¿verdad? Para todos, no solamente para los docentes, para los alumnos, para los directivos también, ¿verdad? Para las familias. Transitar este proceso que lo estamos haciendo, ¿verdad? Aprender, yo creo que eso es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? No solamente quejarnos y lamentarnos, sino aprender de todo esto, ¿verdad? Incorporar aprendizajes en este proceso de transición. Y bueno, lo que también hoy día se habla y se escucha mucho, ¿verdad? La resiliencia, ¿verdad? Eso también
aplicarlo en nuestra educación, en nuestras instituciones educativas. Resiliencia significa salir, tener la posibilidad de aprender y de salir fortalecidos de las situaciones por más adversas que éstas sean, ¿verdad? Viene mucho del campo de la psicología, ¿verdad? Pero también hoy día muy aplicado a lo que es educación, ¿verdad? Aprender, salir fortalecidos, ¿verdad? Y mejorar, porque si no, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Volvemos a nuestras viejas prácticas y muchas de ellas ya está demostrado que ya están desfasadas, ¿verdad? Que tenemos que cambiar. Y ese cambio va a venir, ¿verdad? Repito, de las políticas del Estado, del acompañamiento de nuestras políticas educativas pensadas, contextualizadas, como ya dije, ¿verdad? Con transparencia, con apertura, y también de la reacción, de la respuesta que hagamos a esas políticas cada una de las instituciones educativas, desde nuestras realidades, desde nuestra identidad también, ¿verdad? Y yo creo que ahí es una gran oportunidad que tenemos las instituciones educativas católicas. ¿En qué sentido? Por todo lo que decía anteriormente, ¿verdad? Siempre las instituciones católicas nos hemos destacado, ¿verdad? Históricamente en el país, tenemos una lectura histórica, por trabajar con la comunidad, abiertos a las comunidades donde estamos, por movilizar a las comunidades, tener liderazgo, por abogar por una formación integral de nuestros estudiantes, por trabajar la parte actitudinal, valórica, moral. Entonces, hoy más que nunca esos aspectos son importantes. Entonces, ahí es donde yo creo que nosotros como instituciones católicas de todos los niveles tenemos que redoblar ese esfuerzo, tomar ese compromiso, esa iniciativa y seguir haciendo nuestro trabajo como siempre lo hicimos, pero seguramente con formas y estructuras y formas de hacer nuestro trabajo ayornados a lo que son estos contextos, ¿verdad? Pero esa formación integral, ese liderazgo comunitario que siempre tuvieron las instituciones educativas católicas, hoy más que nunca adquiere también mucha relevancia y mucha importancia. Entonces, esta crisis, este golpe que nos trae, ¿verdad?, el coronavirus en todos los aspectos, que nos sirva para aprender, para mejorar y para salir fortalecidos de todo esto. Bueno, con esto quiero terminar mi presentación. No quiero extenderme en demasía en el tiempo, quiero respetar el tiempo establecido y bueno, espero que por lo menos en algo pueda contribuir esto que es un poco fruto de la reflexión personal, de la experiencia personal que me atreví a compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Indudablemente esta situación de crisis, de pandemia, desnuda la caótica situación educativa y al mismo tiempo es una oportunidad valiosa para replantear esta situación. Particularmente me permito mencionar algunos puntos que me llamaron muchísimo la atención de su presentación. Y me refiero, por ejemplo, a las etapas en este proceso de educación en tiempos de pandemia que usted lo estaba presentando. La oportunidad de volver a lo mismo o de cambiar para mejorar. Y exigen políticas públicas articuladas, asegurar aspectos de higiene, seguridad, readecuación de espacios, conectividad, reacción de las instituciones educativas. Particularmente me llamó mucho la atención porque es un desafío, ¿verdad?, que estamos teniendo las instituciones educativas, la gran inequidad existente, y eso lo vemos y lo sentimos diariamente cuando pensamos, ¿verdad?, en qué están haciendo nuestros estudiantes en este momento, allá lejos, en Carlos Antonio López, allá lejos, en donde la conectividad es realmente muy difícil. La resiliencia, educar en la nueva normalidad, decía usted, exigirá políticas públicas integrales, intersectoriales, innovación, compromiso, transparencia, apertura. Y por otro lado, rescato también algunas apreciaciones, ¿verdad?, de nuestros queridos docentes que están participando a través del Facebook
de la página de la diócesis. Decía la profesora Liz, las clases son el reflejo del docente. La profesora Fátima, ¿verdad?, escribía, debemos desarrollar en ellos, en los alumnos, la autonomía desde pequeños. Eso irá forjando su razonamiento crítico en años posteriores y podrán hacer elecciones certeras. Qué importante. El profesor Wenceslao participaba diciendo contextualizar la educación de acuerdo a la realidad de cada sector o región es también un aspecto que hoy en día vemos, ¿verdad?, que es imperioso hacerlo en nuestro país. Un país de 406.752 kilómetros cuadrados, pequeñito, pero con realidades tan diferentes. Por otro lado, también la profesora Beatriz Lescano escribía, efectivamente, decía, tan precisa la disertación de la doctora María Elena sobre las lecciones que nos deja esta primera etapa. Y muy agradecidos, doctora María Elena, por compartir esta experiencia, ¿verdad? Y este pensar, ¿verdad?, acerca de lo que es nuestra realidad actual. E invitamos también a todas las personas que están participando a través del Facebook, ¿verdad?, que puedan anotar sus preguntas para más adelante, al término de las presentaciones, para que podamos hacerlas a la doctora María Elena. Muchísimas gracias por agendar este espacio y continuamos con la siguiente presentación. Muchas gracias, doctora. Gracias. Seguidamente, escucharemos la disertación del obispo de la diócesis. Y nos gustaría compartir con ustedes, queridos compañeros, ¿verdad?, personas que están siguiendo esta transmisión a través de la página de la diócesis, algo sobre la vida de nuestro obispo. Contarles que el Santo Padre Francisco nombró al Padre Francisco Javier Pistilli Escorsara, superior regional de los padres de Schwestern, de la región del Padre, obispo de la diócesis de Encarnación durante la ordenación episcopal el 20 de diciembre de 2014. Nuestro querido obispo Francisco Javier nació el 26 de mayo de 1965 en Asunción, Paraguay. Ingresó al Instituto Secular Padres de Schwestern en 1988. Fue ordenado sacerdote en el santuario de Tuparendá, Paraguay, el 10 de mayo de 1997. Realizó estudios de medicina en la Universidad Nacional de Asunción entre 1984 y 1988, y después estudios de filosofía y teología en el Instituto de los Franciscanos y Capuchinos de Münster, Alemania. Después de trabajar 2 años como vicario parroquial en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Luque, Paraguay, se desempeñó como asesor de juventud masculina en el Santuario Joven de Asunción. Entre 2004 y 2012 fue maestro de novicios en el noviciado iberoamericano de los padres de Schwestern en Tuparendá y luego designado superior regional de la región del Padre en diciembre de 2011. Galardonado nuestro obispo con el premio Ubi Marane'ú en Itapúa en el año 2019 como personalidad destacada. El Monseñor Francisco Javier Pistilli Escorsara, obispo de la diócesis de Encarnación y responsable de educación en esta diócesis, le damos la palabra y quedamos atentos a la disertación que usted nos tiene preparada. Muchas gracias, profesora Adela. Agradezco también a nuestra querida profesora María Elena por la presentación del tema que nos ha compartido y que nos pone en el contexto, ¿verdad?, de lo que es hoy la actividad docente y que el aula se ha llevado más allá de nuestros edificios a los espacios de la vida de nuestros estudiantes y también de la vida de nuestros docentes y de todas nuestras familias.
creo que nos da la perspectiva de un nuevo concepto de aula, ¿no? que me parece que también es bueno reflexionar. Quisiera plantear este tema como aprendizajes de hoy y de siempre, porque si bien el COVID-19 y la pandemia nos ponen en una situación para muchos desconocida, lo que sacan a la luz esta realidad de la pandemia y de la COVID-19 tiene que ver con lo que en el fondo tenemos que aprender a lo largo de nuestra vida, porque hay algo de fondo que siempre permanece. Pero partimos del hecho de que el COVID-19 hizo tambalear la comunidad educativa. Y digo que hizo tambalear la comunidad educativa porque puso en jaque lo que dábamos ya por hecho, lo que estábamos acostumbrados a hacer, de muchas formas. Creo que todas las instituciones lo han vivido, ¿no? Nos cambió todos los esquemas y eso no ha sido fácil, ¿no? En lo pedagógico, en lo administrativo, en lo económico, en lo humano, en lo social, en todo lo que hace a la vida de la comunidad educativa. La pandemia de COVID-19 es nuestro nuevo escenario global actual y sabemos que el COVID-19 conecta a todo el mundo, aunque no estemos unidos en forma personal, aunque eso no significa un vínculo comunitario más fuerte o más estrecho. Eso también lo hemos sentido, ¿verdad?, en este tambaleo de la comunidad educativa. Incluso en instituciones que pensaban que estaban muy unidas, ¿verdad?, el COVID encontró una fragilidad y generó también conflictos que hacen parte a la vida de nuestras comunidades. Compartimos la realidad del COVID. El COVID no tiene fronteras, no conoce diferencias entre personas de diferentes orígenes, etnias, religiones, clases sociales, orientaciones ideológicas o de partido. Es una realidad compartida por todos, porque es algo dado que se nos impone en nuestras circunstancias, es decir, imponer en el sentido que es ajeno a nuestra voluntad, no es algo que decidimos, sino que algo que nos cayó de arriba y que tiene que ver con nuestra condición de criaturas, con nuestra condición de seres humanos. La verdad que nos plantea este tiempo hasta dónde estamos unidos y nos plantea la necesidad de que se desarrolle entre nosotros una interacción nueva o mejorada que conduzca a forjar relaciones más positivas, a desarrollar esa intersubjetividad que comprometa más personalmente con el bien común, que nos ayude a formar la conciencia individual y a fortalecer las actitudes que promueven y que hacen concreto el sentido de pertenencia, que nos ayuden también a valorar a cada persona, a integrar a los que son distintos, a ser complementarios en la búsqueda de soluciones a los problemas que son de todos y no solamente de algunos, y a implementar desarrollos. Cuando decía que COVID-19 hizo tambalear la comunidad, también nos hizo ver que de pronto algunos asumían posturas más bien de conflicto, en el sentido de que exigían soluciones pero no querían ser parte de la solución, ¿no? Creo que es una de las realidades que hemos vivido. La pandemia de COVID-19 es esta nueva realidad dada con la que tenemos que confrontarnos y debemos aprender a vivir. Pero es un dato más entre los muchos que hacen a nuestra realidad.
es nuevo, es novedoso, no estábamos acostumbrados a esto, y está forzando cambios necesarios o cambios que no pensábamos que eran necesarios. Por eso creo que debemos volver a plantear la capacidad de aprender y de crecer, aprendizajes de hoy y de siempre, y volver a enfocarnos en los temas centrales de la vida, la educación de las personas, de cada individuo y de la vida en comunidad. Cuando algo hace tambalear la vida, cuando algo hace tambalear al individuo, a la persona, y cuando algo hace tambalear a la comunidad, es porque tenemos que aprender algo todos. Las urgencias cotidianas, como el alimento, el vestido, el abrigo social, la seguridad, ¿no?, son expresión de realidades que hacen a nuestra existencia y a nuestro sentido de vida. Pero estas urgencias cotidianas, los problemas, urgencias cotidianas son las cosas que tenemos que resolver todos los días, ¿no? Es lo que nos acompaña día a día. Pero estas urgencias cotidianas son solamente el inicio de temas más profundos que de verdad son guías para el aprendizaje y que pueden dejar huellas de este tiempo de pandemia. Creo que para enseñar hay que aprender, y para enseñar a vivir hay que haber aprendido a vivir. Como docentes esto no nos resulta desconocido, pero sin embargo suena nuevo en las circunstancias actuales. Si queremos enseñar a nuestros alumnos, tenemos que aprender también nosotros a vivir en estas condiciones. Y en eso estamos, es el proceso que nos toca. ¿Qué aprendemos o podemos volver a aprender en tiempos de pandemia? Y he enumerado algunos puntos que les quiero poner como tema de reflexión. El primero, la vida. COVID-19 ha vuelto a poner en la conciencia de muchos justamente esta realidad. La vida que tenemos, la vida que es un don, pero al mismo tiempo un desafío. Y frente a la vida nos plantea el otro extremo, el final de la vida, la muerte. En nuestro país hoy vemos lo que ya en otros países ha pasado con mucho dolor, con mucha agonía, el fallecimiento de muchas personas que ya no son solamente números en una estadística del ministerio, sino que son personas conocidas, son familiares, son amigos. Entonces, una vez más esta situación, ¿verdad?, nos plantea, bueno, la vida que tenemos, cómo amar la vida, cómo cuidar la vida, qué es la vida, ¿no?, y qué exige la vida de nosotros. Responder a eso es importante. Y plantearnos también justamente que esta vida tiene un final. Y que lo importante es cómo vivimos, qué hacemos con la vida que tenemos, cómo comprendemos el misterio de la vida. Segundo aprendizaje importante es que justamente la vida tiene un tiempo. Algunos dicen, quizás con un tono así un poco amargo, la vida es corta. Y yo diría más bien que lo correcto es decir que la vida no es ni corta ni larga, pero es un tiempo, y el tiempo que tenemos es el tiempo que podemos disponer. Y no sabemos cuánto es el tiempo que disponemos. Nos gustaría poder decidir, pero la vida es algo dado, es algo que nosotros no podemos determinar. Lo que sí podemos hacer es disponer bien del tiempo que tenemos de vida. Y para disponer bien de ese tiempo que tenemos de vida es que en las circunstancias que nos toquen aprendamos a hacer lo mejor posible
con nosotros mismos y con los demás. Tu tiempo de vida nadie lo puede definir. ¿Qué haces en ese tiempo de vida? ¿Cómo dispones el tiempo de vida? Eso sí está en nuestras manos. No podemos definir cuándo comienza y tampoco está en nuestra competencia definir o anticipar o acelerar el tiempo final. Lo que sí está en nuestras manos, y eso sí es lo que vale la pena, es disponer bien, usar bien de este tiempo que tenemos, y no importa si es poco o mucho, corto o largo, la calidad de la vida que llevamos es lo más importante. Un tercer aprendizaje importante de este tiempo de pandemia es que la vida es frágil. A veces queremos sentirnos demasiado grandes, agrandados, seguros, invencibles. Pensamos que nada nos va a detener hasta que justamente algo pasa que nos hace ver lo contrario. La vida es frágil y la fragilidad es de siempre, no es nueva. Somos vulnerables, podemos enfermarnos y eso significa en el lado positivo hay que cuidar, hay que prever, hay que fortalecer, estar atentos, ¿verdad? No exponerse a riesgos innecesarios. La vida es frágil, no solo la vida personal, sino también la vida social, la vida comunitaria es frágil, las relaciones personales son frágiles. Hay que aprender a cuidar la vida y cuidar la vida significa tener esa consideración con la vida propia y con la vida del otro. Hay muchas incertidumbres también en nuestra vida, inseguridades, inestabilidades. No todo está seguro, es parte de la fragilidad. No hay una seguridad del 100%. Aspirar a una seguridad del 100% tampoco es real. No conocemos, nunca hemos conocido una seguridad del 100%. Solo que a veces borramos de nuestra conciencia. Y no se trata acá de fomentar el miedo, sino de fomentar una actitud responsable. Hay que cuidar la vida. Un cuarto aprendizaje importante es que en la vida hay dificultades. Una vida sin dificultades no existe. Esos son sueños o fantasías que solemos tener. Y a veces queremos excluir las dificultades de la vida, hacer todo fácil. Y nada es fácil en la vida. Y probablemente no es el criterio con el que hay que medir la vida, si es fácil o difícil, sino sencillamente asumir lo que pueda costar y con los escasos recursos que tenemos, desarrollar lo mejor que podemos. Para enfrentar las dificultades de la vida hacen falta, por lo menos, menciono dos actitudes. La primera, mucha paciencia. Las dificultades no se resuelven de un día para el otro. A veces lleva tiempo. Como COVID-19, llevamos 5 meses y sabemos que tenemos todavía para más. Mucha paciencia, saber llevar por largo tiempo una situación que no tiene una solución inmediata, pero que va a tener una solución en algún momento. Y que parte de la solución es no desesperarse, saber esperar, saber tener paciencia. Lo segundo que hace falta para enfrentar las dificultades de la vida es fortaleza. Desde nuestra fragilidad, desde nuestra vulnerabilidad, sacar fuerzas, enfrentar con fuerza lo que nos toca vivir, es decir, poner de nuestra parte, porque podemos hacer algo, no es que no podemos hacer nada. Siempre pensar qué puedo hacer, ¿no? Fortaleza es poder, fortaleza es poder hacer algo. Fortaleza es disponer lo que podemos en ejecución de un objetivo.
vencido por las dificultades. La fortaleza no está tanto en que no tengamos ningún obstáculo, sino que sepamos enfrentar los obstáculos que tenemos. Un quinto aprendizaje importante de este tiempo de pandemia es que existen momentos de cambio y la dinámica de los cambios son parte de la vida. La vida cambia, las circunstancias de vida cambian, las personas permanecemos. Esto nos confronta con la fuerza de la costumbre. Estamos acostumbrados a vivir de una manera y de pronto algo nos cambia totalmente el escenario. Estamos acostumbrados a un esquema, a una rutina diaria y algo. Y cuando los cambios llegan, uno tarda, ¿verdad?, en este proceso de vencer la costumbre, ¿no? Pero ahí tenemos siempre la fuerza de la razón, ¿no? No estábamos acostumbrados a saludarnos a distancia y ahora tenemos que razonar y decir, bueno, el saludo vale igual aunque no te doy la mano, el saludo vale igual aunque no te doy un abrazo. La razón que ayuda a hacer ese cambio en nuestra manera de enfrentar las situaciones de vida es importante. Y esto afecta no solo en lo individual, sino a veces también en las estructuras, ¿no? Creo que cuando hablamos a nivel de estructuras decimos, bueno, la inoperancia es la incapacidad de responder a los cambios. Cuando una estructura, una institución, puede ser una familia, puede ser una escuela, puede ser algo mayor, ¿verdad?, a nivel de país. Cuando eso no es capaz de responder a los cambios, es decir, de adaptarse a los cambios, de razonar los cambios, entonces se transforma en algo inoperante y eso complica y no queremos ser justamente inoperantes. Tenemos que aprender a cambiar y a cambiar lo que es razonable cambiar porque las circunstancias lo requieren, no cambiar lo esencial. Una sexta realidad que nos acompaña es, en este tiempo como un aprendizaje, es que hemos visualizado que teníamos falsas seguridades y falsas necesidades, ¿no? Creo que más de uno está aprendiendo una vez más que a veces lo que considerábamos útil o necesario no era ni tan útil ni tan necesario porque podemos vivir sin eso, porque podemos prescindir de eso, ¿no? Probablemente eran más nuestros egoísmos o nuestra superficialidad que nos tenían atados, ¿verdad?, a ciertas cosas que considerábamos imprescindibles, pero en realidad el COVID-19 nos hizo ver que muchas de esas cosas son prescindibles. Desde en tu economía familiar, muchas cosas que uno gastaba innecesariamente y donde hoy estamos nuevamente aprendiendo el valor del ahorro, de guardar cada mil que tenemos, de no malgastar los recursos que tenemos, hasta en otras realidades de nuestra vida, ¿no?, donde perdíamos por dar rienda suelta a nuestra superficialidad y a nuestro egoísmo o a nuestra búsqueda de satisfacernos individualmente. Un séptimo aprendizaje, saber diferenciar lo que está y lo que no está en nuestras manos. Lo que depende de nosotros, lo que podemos evitar y lo que no depende de nosotros y no podemos evitar, sino que tenemos que aprender a llevar. No está en nuestras manos solucionar individualmente la situación que vivimos. Está en la mano de todos cuidarnos. No podemos evitar en un 100% la posibilidad del contagio, pero sí podemos evitar situaciones de riesgo innecesarias
hay que saber distinguir lo que podemos y lo que no podemos y aprender a vivir en esa realidad de una forma responsable. La paz interior, un siguiente punto de aprendizaje. Para muchos la pandemia les está generando mucha angustia, mucha ansiedad, mucho temor, mucho nerviosismo. Algunos ya están cansados. Y la paz interior, justamente como dice el concepto, viene de adentro. Pero para que venga de adentro, es uno el que debe aprender a vivir de una manera sana, responsable. Y eso significa el saber vivir cada día haciendo bien lo que me corresponde hacer y poniendo en práctica, ¿no?, lo que me ayuda mentalmente, físicamente, socialmente, familiarmente, interactuando con los demás en forma sana, responsable y sobre todo con esa práctica cotidiana de la búsqueda de hacer el bien y de hacer buenas obras para uno mismo y para los demás. La paz interior no se conquista desde afuera, sino desde la práctica de lo que es bueno, desde la práctica de las buenas obras. La convivencia en paz, ¿no?, que es un siguiente aprendizaje, nos plantea que los muros no traen la paz, los muros son barreras para la paz porque lastiman la convivencia. Hoy algunos en su búsqueda, ¿verdad?, de darse seguridad a sí mismos, levantan muros frente a los demás. En realidad no es la manera. Lo que hay que fortalecer es el respeto, reconocer y definir límites, no para separar con muros a las personas, sino para asegurar el intercambio y la interacción responsable. Las posiciones extremas o reacciones que se estancan en lo negativo no conducen a la paz. El mal humor y el conflicto que se polariza no contribuye a la paz. Hay que ser racionales, no actuar en forma irracional, en forma intempestiva, desbordando hacia los demás, sino manteniendo esa distancia adecuada donde podemos dialogar y buscar juntos una convivencia pacífica. Punto 10. El cuidado del cuerpo y la salud. COVID-19 nos recuerda que si nuestro cuerpo no funciona nada. Hay que volver a valorar la buena alimentación, la alimentación correcta, el ejercicio, el hacer trabajar a nuestro cuerpo, el descanso. Algunos antiguos místicos comparaban el cuerpo con el burro, una metáfora, obviamente hay que decirlo, ¿no? El burro que hay que aprender a mover, el burro que muchas veces es terco. Y este cuerpo realmente, y sobre todo con los años, se vuelve más terco. Y hay que volver a ponerlo en ejercicio, ¿no? Es decir, que el cuerpo sirva a un fin mayor y no solamente a sí mismo. De eso se trata el buen cuidado del cuerpo. Mantenerlo ejercitado, pero al mismo tiempo mantenerlo bien nutrido, si no, no funciona. Número 11 de esta lista de aprendizajes de este tiempo: la comunidad y la afectividad van de la mano. No se puede hablar de autonomía absoluta, nadie vive solo. Hay una realidad de interdependencia, de solidaridad, de cooperación que es necesaria en lo cotidiano. Nadie puede vivir totalmente solo, nos necesitamos entre todos y todos son valiosos. Incluso con las asimetrías, con las diferencias que hay, porque hay una cadena de conexiones que no se puede cortar. La comunidad educativa es justamente uno de esos espacios donde hay una cadena de conexiones
y de asimetrías y de relaciones que necesita ser cuidada, y que todo eso contribuye a ese bienestar, ¿verdad?, afectivo que también necesitamos. También en este tiempo hemos vivido a nivel de comunidad nacional y también seguramente en espacios familiares el problema de la desilusión del uno o del otro. Y es una realidad que habla justamente de que nos necesitamos los unos a los otros. Podemos estar desilusionados de la gestión pública. ¿Por qué? Porque justamente nos necesitamos los unos de los otros, y cuando es defraudada la confianza, es también un sentimiento difícil que tenemos que aprender a sanar para volver a reconstruir esa relación de comunidad. Esto nos plantea que la ética no es solamente una realidad individual, sino que la ética es una realidad compartida entre todos los sujetos que formamos parte de la comunidad, donde la ética significa trabajar por el bien de todos, pero al mismo tiempo cuidando de ese bienestar más hondo que habla de fraternidad, que habla de familia, que habla de amistad. La comunidad obviamente necesita que pueda expresarse en todas las dimensiones, desde las comunidades de trabajo hasta las comunidades que satisfacen algo mucho más profundo e interior en el corazón del hombre, ¿verdad?, que se da en los vínculos más personales, en los vínculos que nos ayudan a crecer como amigos. El último punto del aprendizaje es que COVID-19 nos plantea una vez más la trascendencia y la esperanza, lo que va más allá de nosotros. Esperanza es tener confianza, tener fe en algo que todavía no vemos, pero que creemos que va a ser y que es posible que sea. Eso significa que ver más allá de nosotros significa poner nuestra esperanza en aquel que nos dio la vida, en aquel que nos pone también en circunstancias, pero al mismo tiempo nos da la fortaleza para enfrentar esas circunstancias. Por eso, esperanza no es una actitud pasiva, resignada, sino que es nuestro compromiso. Aquello que esperamos debe ser aquello con lo que nos comprometemos. Y por eso hay que proponer siempre soluciones, mantener el buen ánimo, el buen humor, y unir ese buen ánimo y ese buen humor con lo que todos queremos, que es el bien anhelado, el bien esperado, el bien común. Todos hablan hoy de la nueva normalidad. Y quisiera que no sea eso un estereotipo donde nos vamos a acostumbrar una vez más en sentido negativo, como una actitud resignada, bueno, así nomás luego tenemos que vivir, sino que nuestra nueva normalidad como personas capaces de aprender y sobre todo como docentes que quieren enseñar a vivir, que esta nueva normalidad sea acostumbrarnos, pero ¿a qué? A sobrellevar con fortaleza las dificultades, acostumbrarnos a plantear soluciones a las nuevas realidades de vida, pero también acostumbrarnos a lo inesperado, acostumbrarnos al riesgo de vivir y hacerlo con fe, con esperanza y con amor, porque seguimos estando vivos y seguimos estando juntos compartiendo esta vida. Todos estos aspectos que menciono creo que no son desconocidos de ninguno de ustedes. Y son los desafíos que nos toca seguir aprendiendo, aprendizajes de hoy y aprendizajes de siempre. Con eso concluyo, muchas gracias. Muchas gracias, señor obispo. Estuvimos muy atentos a su disertación y agradezco también, ¿verdad?, a todas las personas que están siguiendo esta transmisión y que comparten con nosotros, ¿verdad?, cada uno de algunas expresiones, ¿verdad?, suyas, comparten
Y quisiera resaltar algunas, Monseñor, acerca de su disertación. Aida Ayala, por ejemplo, rescata, dice, hermosas reflexiones, me encanta la vida, hay que vivirla, y lo siento valedera, al lado de mis compañeros en el colegio. Entonces, muy importante, ¿verdad? Esa comunidad. Totalmente de acuerdo, señor obispo, la vida sin dificultades no existe, es cuestión de llevarla a cabo respetando a los demás y a uno mismo. Cómo vivimos la vida, dice María Belén Lugo, y en el tiempo que tenemos disponer bien y usarlo bien sin importar si sea mucho o poco lo que tenemos. La profesora Rosa Encina, nuestra querida directora de la Universidad Católica, nos dice las reflexiones sabias de Monseñor. Cuando tambalea la comunidad tenemos que aprender todos. Gracias, Monseñor, por sus reflexiones. Teníamos falsas inseguridades y necesidades. Paz interior tan necesaria. Algunos de las numerosísimos mensajes y expresiones que nuestros compañeros están haciendo a lo largo de la transmisión de la disertación de Monseñor en este momento. Creo que en este momento también es importante, ¿verdad?, que hagamos un poco una pausa, ¿verdad?, como para replantearnos cada uno de estos aspectos. Monseñor nos daba algunas directrices en los 11 puntos que estuvo compartiendo con nosotros. Y tengo una pregunta para usted, Monseñor, que nos llegó y dice así. ¿Cómo ve? No escuché la pregunta, profesora. ¿Puede Le repetir la repito. pregunta? Sí. ¿Cómo ve el futuro de las instituciones educativas católicas ante esta nueva normalidad? La pregunta puede tener muchas respuestas. Primero diría, sigo viendo con esperanza, porque sigo creyendo que como instituciones católicas tenemos mucho que aportar en la educación y que educación es parte de nuestra misión como iglesia. Por eso sigo viendo con esperanza y con esperanza en la comunidad educativa de que sepamos encontrar juntos las soluciones a las dificultades que tenemos. Sabemos que estamos en tiempos donde probablemente no contamos con los recursos acostumbrados. Eso nos plantea sencillamente un desafío y tenemos que buscar juntos la respuesta. De nuestra creatividad va a depender también la respuesta a esas situaciones. Por eso sigo viendo con esperanza, pero esperanza, como decía en mi reflexión, significa también compromiso con la solución. Busquemos juntos la solución a lo que estamos pasando y a las dificultades que tenemos para darle sentido a la comunidad educativa de las escuelas y colegios católicos. Muchas gracias, Monseñor. Para la profesora María Elena. No sé si sigue usted, profesora. Tengo dos preguntas para usted, profesora. La primera dice así: ¿cree usted que la escuela actualmente está siendo relegada a un segundo plano? ¿Puede ser superada su misión ante el uso de la tecnología? No, evidentemente reemplazada no, ¿verdad? Que es lo que justamente manifestaba también en mi exposición, ¿verdad? Sí, probablemente muchas prácticas tradicionales van a tener que ser cambiadas, innovadas, muchas formas en las que estamos acostumbrados a hacer nuestro trabajo en las instituciones, pero reemplazadas no. Hoy más que nunca vemos la importancia que tienen las instituciones educativas
se revaloriza la función del docente como mediador del aprendizaje, ¿verdad? Y como había dicho también en la ponencia, ¿verdad? Un computador o el mero hecho de tener un dispositivo o una plataforma digital no asegura un aprendizaje de calidad ni una formación integral. Así que más que nunca las escuelas, las instituciones, vamos a tener que ayornarnos seguramente, ¿verdad? Pero en esencia nuestra función formadora cobra cada vez más importancia y la función del docente en todo esto también. Muchas gracias. Y una segunda pregunta. ¿Es posible una mayor descentralización en educación? Yo creo que sí, tiene que serlo, ¿verdad? Porque eso es algo que hace tiempo, hace mucho tiempo venimos pidiendo, abogando por una mayor descentralización. Como se suele decir, se socializan las responsabilidades, pero se centralizan los beneficios y los recursos, ¿verdad? Esa es una realidad que nos toca vivir desde siempre en educación, ¿verdad? Ojalá que en este tiempo y que este contexto sirva para que realmente terminemos de entender a nivel de políticas públicas, políticas de Estado, que tenemos que dotar de mayor autonomía a las autoridades educativas, a las autoridades regionales, zonales, ¿verdad? Y no solamente cargarles con responsabilidades, ¿verdad? Que es lo que vemos comúnmente. Entonces, yo creo que es posible, como dijo Monseñor también, esas formas y esas soluciones se tienen que buscar en el consenso, en el diálogo y pensar juntos, bueno, de qué manera a partir de ahora podemos trabajar de manera más descentralizada en todos los aspectos, en salud, en educación, en todo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Rescato así algunas expresiones de nuestros seguidores y dicen algunas personas, por ejemplo, trabajo en equipo, comunidad, su nombre ya lo dice todo, juntos lograremos superar obstáculos, responsabilidad y compromisos de todos, ayuda constante. Y dejo así en el aire, ¿verdad? Creo que el último punto de la presentación de la doctora decía, tenemos ante nosotros la posibilidad de cambiar para mejorar o seguir haciendo lo mismo. Y este va a ser el desafío que tenemos que llevar todos, ¿verdad? Con las acertadas reflexiones y consejos también, ¿verdad? Del Monseñor. ¿Cómo hacemos? ¿Seguimos en lo mismo? ¿O nos animamos a hacer algo diferente y cambiar esto para bien de la educación? Finalmente, los niños, las niñas, los jóvenes de nuestras instituciones educativas, ¿verdad? Son los beneficiarios. Para ellos están la escuela, para ellos nos disponemos a estudiar, a trabajar, a cambiar. Así es que muchísimas gracias, ¿verdad? A la doctora María Elena, al Monseñor por haber agendado este espacio para la realización de este congreso bastante singular. Muchísimas gracias también, ¿verdad?, a quienes nos ayudaron a llevar adelante esto, a la señora Rosa Ester Encina, ¿verdad?, la directora de la Universidad Católica Campus Itapúa, a las personas que nos están ayudando con la transmisión, nuevo para nosotros. Muchísimas gracias a las personas que se prendieron, ¿verdad? A las casi 200 personas que se prendieron a la transmisión. Gracias, ¿verdad? Nuevamente a nuestros disertantes y tienen ustedes unos minutos por si quieran cerrar la presentación. No escuché la última parte, pero tomo la palabra, ¿verdad? Simplemente agradecer nuevamente, ¿verdad? La confianza. Doctora María Elena, claro. Sí, hablo. Nuevamente agradecer la confianza depositada en mi persona, ¿verdad? Agradecer a todo el equipo de trabajo, ¿verdad? Y yo creo que el haber hecho ya en esta modalidad el congreso ya
ya es un paso importante en ese proceso de innovar y de hacer las cosas de manera diferente, ¿verdad? Esto nos permite llegar, ¿verdad? A lugares distantes, a muchísima gente, así que muy importante este paso que se da, ¿verdad? Dentro del proceso de la historia de los congresos de la diócesis, ¿verdad? Simplemente reiterar también, así como mencionó Monseñor, ¿verdad? Yo tengo una visión muy optimista de esto, ¿verdad? Quiero ser siempre optimista, ¿verdad? En educación creo que eso es muy importante. Es una gran oportunidad que tenemos para aprender. Yo creo que todos hemos aprendido ya muchísimo, muchísimo, no solamente de manejo de nuevas tecnologías, de nuevas formas de dar la clase, de llegar a nuestros alumnos, sino que también en lo personal, la posibilidad de crecimiento, de fortalecernos como personas es muy, muy importante. Entonces, veamos todos con ojos optimistas este momento, aprendamos, saquemos fuerzas de las situaciones difíciles, por supuesto siempre con fe, con esperanza, como mencionaba también Monseñor, con confianza, ¿verdad? En nuestras posibilidades, en las posibilidades de nuestros alumnos, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que nos va a ayudar a salir adelante. Y también, insisto, ese compromiso grande que tenemos los gremios, los docentes, ¿verdad? De instalar, de sugerir las soluciones, de no estar esperando solamente que las soluciones vengan de arriba, sino nosotros mismos luchar por mejores condiciones de trabajo, luchar porque las innovaciones realmente se puedan llevar adelante, se puedan aplicar, luchar porque tengamos cada vez mejores posibilidades de formación, de capacitación, ¿verdad? Eso yo creo que también es una cuestión pendiente que tenemos los docentes, los gremios, las asociaciones, de trabajar y de colaborar en esa búsqueda de soluciones a los viejos problemas, como también ya dijimos, ¿verdad? Esto no es nuevo, solamente se vio exacerbado por la crisis, ¿verdad? Entonces, decidamos también nosotros desde las bases y propongamos desde las bases esos cambios. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Monseñor Francisco, sus palabras Muy de bien, despedida. gracias, profesora Adela, profesora María Elena. Creo que para nosotros como educadores católicos, cristianos, siempre el desafío es actualizar el mensaje de Cristo en los nuevos contextos, en las nuevas circunstancias, en los nuevos tiempos, en los nuevos desafíos. Y que nos impulsa ese Cristo, ¿verdad? Con su misericordia, con su cercanía, con su capacidad de empatía con nosotros, a buscar juntos plasmar en este nuevo tiempo el reino que siempre hace relación con el bien compartido entre todos, ¿no? El bien. Y el bien de la educación sigue siendo un bien que tenemos que compartir. Y el bien justamente de ayudarnos a desarrollar el potencial de cada uno y de compartir herramientas para la vida de cada uno. Por eso espero que estas nuevas circunstancias también desarrollen esa capacidad de interactuar de unos con otros, mirando desde esta perspectiva cristiana al otro, buscando el bien de unos y de otros, el bien compartido. Muchas gracias y auguro a todos los docentes, directivos, funcionarios de nuestras instituciones que tengan salud, que tengan también esperanza en el corazón, que mantengan la paz y que nos apoyemos los unos a los otros, que esto es solamente temporal, el COVID, pero la vida que cuidamos es lo más duradero e importante. Muchas gracias, Monseñor Francisco Javier. Recuerden, queridos compañeros, docentes y quienes están siguiendo esta transmisión, estamos juntos.
juntos desde la distancia, pero siempre acompañados por el inmenso amor de Jesús. Muchísimas gracias a todos y estamos cerrando entonces nuestro congreso, nuestro 7º congreso educativo de la diócesis de la Santísima Encarnación. Muchas gracias a quienes siguieron la transmisión, a quienes se prendieron, a quienes se inscribieron y hoy estaban buscando rápidamente el link para unirse. Un desafío grato y pleno. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Bendiciones también para todos. Antes de cortar la transmisión, rezamos juntos a la Virgen. En este día pedimos también por todos los catequistas, el día de San Pío X, día de los catequistas, a todos los que también comparten la fe y enseñan, ¿verdad?, a vivir en la fe. En este día le damos nuestra bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y por la intercesión de la Santísima Virgen, de San José su esposo, de San Pío X, patrono de los catequistas, descienda sobre todo la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen fin de semana, una buena jornada. Muchas gracias, Monseñor.